Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Salmos capítulo 23, versículo 5. Salmos 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gracias, Señor, te damos por este momento, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Mueve tu espíritu en medio de nosotros. Hoy nos disponemos para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Me preparas banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Bueno, este salmo de David, muy conocido, muy fácil de recordar y de reconocer, tiene una característica especial que el Señor colocaba en mi corazón, y es acerca de que generalmente los salmos de David o los salmos de los salmistas son escritos en un momento específico, ¿sí? en una circunstancia específica. Este salmo particularmente no hay una referencia del momento o de la situación en la que estaba pasando David para escribirlo. Entonces, esa falta de relación con un evento o una situación en particular hace pensar que refleja la experiencia en general de la vida de David. Por eso es que el Salmo 23 es tan importante en la vida de cualquier creyente. Y si bien es cierto que se enseña mucho, y uno, digamos, puede tomar cada versículo y sacar una gran enseñanza de cada versículo, es cierto que hay que apropiarse de él, pero también, digamos, delimitar cada parte y estudiarlo, cada versículo en particular, porque nos trae cosas bien poderosas. Y una de ellas que el Señor colocaba en mi corazón es el tema de la unción con aceite en la cabeza de David, ¿sí? Y de que la copa está rebosando. Entonces, bueno, antes de empezar a desarrollar el tema, es necesario contextualizar y decir que pues David, a lo largo de su reinado, enfrentó pues múltiples desafíos y adversidades en su vida desde que estaba en la posición de ser pastor de ovejas en la casa de su padre. Sabemos que era un pastor de ovejas prácticamente olvidado. Él era como el que hacía todo el trabajo que nadie más quería. Ese le correspondía a David. Aún desde ese momento, la experiencia de David sigue siendo la misma, ¿sí? Esto es importante porque muchos le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, y uno piensa que no, cuando el Señor me ayude con esto, ahí sí. Cuando el Señor me saque de esto, ahí sí lo voy a reconocer. Ahí sí mi experiencia va a ser buena. Y no, ¿sí? La experiencia de cualquier creyente, o sea, de cualquier persona que decide creer en el Señor, debe ser una experiencia constante en la que se encuentra la plenitud de Dios. Porque una de las cosas que nos enseña la palabra es la plenitud. Y la plenitud, como su palabra misma nos indica, es encontrar algo muy completo. Cuando uno dice Dios es plenitud, es que está pleno, es que está lleno, es que no hace falta nada para que estemos completos en Él. Pero la realidad de la experiencia de algunos creyentes no es esa, ¿sí? Es decir, nosotros podemos creer en el Señor y servirlo y buscarlo, venir a la iglesia y buscarlo, pero eso no quiere decir que nuestra experiencia con el Señor esté completa. Entonces, este es un llamado para que cada uno de nosotros mire cómo está siendo la experiencia. Si la experiencia está escasa, está en nosotros llenarnos del Señor para que encontremos, como dice la palabra, la plenitud de Cristo, ¿sí? Hay áreas en nuestra vida que no le permitimos al Señor entrar por cualquier circunstancia,
sea por orgullo, sea inclusive porque ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? A veces estamos desapercibidos de que necesitamos que el Señor entre en una área que parece a veces hasta muy de lo cotidiano, ¿sí? Entonces, las áreas que Cristo puede llegar a tocar, tocan desde lo más básico, ¿sí? Hasta situaciones muy, ¿qué se puede decir? Como muy espirituales y complejas, tanto para bien como para mal, ¿me hago entender? O sea, eh, la capacidad que tiene el Señor en nuestra vida debería ser inclusive en cosas básicas, eso es lo que quiero decir, así como también en situaciones más importantes. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros mismos, y empiezo por mí, claro, al Señor le ponemos delante las cosas que son trascendentales, ¿sí o no? Y uno se acostumbra a orar de pronto por lo que es más trascendental, por lo que es más urgente, o uno ora por el problema que uno tiene, pero rara vez le da cabida a otras áreas que deben ser llenadas por el Espíritu de Dios. ¿Para qué deben ser llenadas? Para que se quiten experiencias personales y sensaciones personales que están alejadas de Dios. Ayer hablábamos un poco acerca del tema de las depresiones y de las vacíos y cosas que surgen, que como se enseñaba, surgen porque no se le ha dado cabida. Esta mañana que el Señor me permitía hablar, predicar en Salem, les refería a eso. Pueda que la ciencia diga muchas cosas respecto a los aspectos mentales sobre todo. Y si bien es cierto, se apoya la ciencia, también es cierto que lo espiritual siempre va a predominar sobre las cosas naturales. Tanto es así que hay aspectos de la ciencia que la ciencia no ha podido explicar, ¿sí? Entonces, en la vida, o sea, esto uno lo mira como en lo grande, ¿no? Cuando uno escucha las noticias y dice un fenómeno que no se puede explicar científicamente, pero en la vida pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, hay aspectos eh, que sí se pueden dar y los podemos observar desde el punto de vista natural, pero que más nos convendría mirarlos desde el punto de vista espiritual. Entonces hay ansiedades, hay amarguras, hay situaciones, envidias, riñas, contiendas, todo lo que se presenta que describe la palabra dentro de cualquier iglesia, de cualquier época, eso se puede llegar a sanar con la presencia del Espíritu en esa área, ¿sí? Si usted es una persona que, aunque se quiera quitar el rencor, tiene rencor, pues el consejo sería, entréguele esa área al Señor. ¿Cómo? No, si yo ya me entregué al Señor, ¿cómo usted le va a entregar específicamente un punto especial de su vida? Confesando, ¿sí? Porque como ya se ha venido enseñando en estas semanas, la confesión de los pecados no es solamente o sea, no es una declaración, digamos, que no tiene un sentido profundo, sino que es una declaración que abre una puerta para que el Señor obre en eso. Entonces a veces uno tiene cosas en la mente, en el corazón, que uno sabe que las tiene. Digamos, yo reconozco que yo en ocasiones soy egoísta, por decir. Pero ese punto no se lo pongo al Señor, sino que yo estoy orando es porque me ayude, por el trabajo, por el ministerio, en mi caso, por mi familia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la experiencia de Cristo en nuestra vida empieza a tener ciertos huequitos, ¿sí? Que van estorbando, que van, eh, que van dañando la ligereza con la que se debe vivir la vida en Cristo. Porque la vida en Cristo está diseñada, como dice la palabra, para que vivamos en libertad con la que Cristo nos llamó. La libertad es que usted viva liviano, que usted no tenga cargas ni con nada ni con nadie, ¿sí? Cosa que está bien alejada de la realidad. Usted sabe, la gente vive cargada, la gente vive con pesos, es que mis padres me hicieron esto, es que mis hermanos me hicieron esto, mi familia, es que mis hijos, bueno,
tantas cosas que nosotros podemos poner, es que la vida es dura, la vida es cruel, y la gente se carga con esas cosas. Basta con que uno mire las noticias y uno termina cargándose de ver el bololo que hay, ¿sí o no? Quiere decir que uno fácilmente se carga de las cosas pesadas de la vida. Esto parece que no tuviera nada que ver con la fe y la salvación, pero sí tiene que ver porque cuando nosotros nos dejamos cargar con estos lastres, con estas situaciones en la mente, en el corazón, cuando los vacíos que tenemos no son llenados por el Señor y por su Espíritu, comienzan a propiciar estorbo, ¿sí? Comienzan a propiciar estorbo para que caminemos en la fe. Entonces, por eso estos puntos, que a veces no son tan llamativos, también deben ser tratados, ¿sí? Porque Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas y les dice que ustedes se venían caminando bien, que fue lo que el Señor me permitió hablar esa mañana, lo traigo en este punto para poner la referencia. Ustedes venían caminando bien la batalla. ¿Qué fue lo que les estorbó? No me vayan a decir que fue Dios, porque de Dios solamente vino el llamado a la libertad. Con esas palabras, más o menos, usted las puede corroborar. eh, Pablo les habla. Y en la iglesia y en nuestra vida en particular, uno siempre tiende a decir, no, lo que pasa es que yo me desanimé o es que yo no he podido creerle al Señor porque es que yo miro muchos defectos en la iglesia, en quien predica, en mi experiencia. Si el Señor está conmigo y está, se supone que yo recibí al Señor, ¿por qué no se me dan estas cosas? Y esas cositas pequeñas son tropiezo para que usted pueda seguir caminando. Los aspectos, por ejemplo, mentales, esas ideas que uno a veces ni siquiera las exterioriza, pero que están ahí, suelen ser tropiezo. Por eso la palabra refiere a algo bien importante y es derribar argumentos. Una de las tareas principales que nosotros tenemos como creyentes, que es tarea nuestra, de nadie más, es por medio de la palabra y de la fe, derribar argumentos. Cuando dice la palabra derribar argumentos, se refiere a decidir, ¿sí? O sea, cada quien decide qué creer, cada quien decide eh, cómo manejar, cómo abarcar, ¿sí? Y esto opera en todo. Si usted tiene un hogar, si usted tiene una familia, usted es el responsable de lo que pasa en esa relación. Como me dijo alguien alguna vez, tu relación, un siervo de Dios, un hijo de un pastor invitado vino y me dijo, tu relación va a ser lo que ustedes quieren. No es que, ay, es que no está funcionando, es que cometí un error, es que no hay empatía, es que no hay química. Todas esas cosas son eh, salidas mediocres de la incapacidad de una persona por no saber abordar. ¿Sí me hago entender? Y esto pues llévelo a su determinada situación, porque pues por supuesto no es el tema de la familia o de la pareja o de lo que sea. Esto puede verse en el área laboral también, o en el área ministerial, o en el área de la fe. Es que yo no puedo creerle al Señor porque veo que muchas cosas, muchos aspectos no están dados. Pero son argumentos que se levantan, como dice la palabra, en contra del conocimiento. Porque lo único que nosotros tenemos, diferente a lo que tiene la gente en el mundo, o sea, a nosotros no nos caracteriza nada más que el conocimiento que tenemos del Señor. Es la única diferencia. Porque si es por capacidades, pues así como allá afuera hay de todo, ¿sí o no? Altas capacidades, bajas capacidades, aquí también. Aquí hay gente que con talentos, pero también hay gente que a la hora de la repartición de, las, de los talentos y de las inteligencias, porque usted sabe que los talentos, a veces uno piensa talento, sabe cantar, no. El talento son distintas inteligencias que a veces la gente posee como característica, pues, propia, ¿sí? Que le vino en su paquete. Entonces hay de todo tanto allá como acá, ¿sí? Hay cosas para escandalizarse tanto aquí adentro como allá afuera. Hay gente excelente tanto aquí dentro como allá afuera. ¿Me hago entender? Sobre todo allá afuera, porque eso es lo que habla la palabra.
los que están en una cierta excelencia humana, pues muy rara vez detectan la necesidad que tienen de Dios. Pero ese es otro tema, sí me hago entender. Pero en general, la única diferencia que nosotros tenemos es el conocimiento que recibimos por medio de la palabra y lo que nosotros hagamos con eso. Entonces, mire que, a ver, mire que este salmo particularmente es un salmo que lo conoce hasta el mundano más mundano, ¿sí? El católico, el cristiano, el testigo de Jehová. Bueno, yo no sé cómo sea en otras, eh, no sé, religiones y demás, pero se lo conoce. Ahora, lo que usted logre sacar, ¿sí? La sustancia de lo profundo que usted puede sacar, ese ya es otro tema, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, eh, la intención que el Señor coloca en mi corazón con este tema es hablar de la unción con el aceite y de la copa rebosando. Parte de la experiencia del creyente es recibir la plenitud de Dios. Parte de la experiencia del creyente es todo el Salmo 23, ¿sí? Pero recibir el beneficio de una contextura espiritual, física y mental. Sobre todo espiritual y mental, sobre todo en esas dos. O se puede entender espiritual y anímica, porque el cuerpo pues seguirá siendo siempre la parte más imperfecta de nosotros, ¿sí? Entonces eso es algo que humanamente, físicamente, a veces no, pues por más que se intenten las cosas y por más Espíritu de Dios, estamos en un cuerpo. Por eso dice, he puesto este tesoro en vasos de barro. Así que no nos vamos a centrar tanto en la parte física, pero sí la plenitud, si me hago entender. Entonces aquí, si usted lee este salmo, dice, el Señor es mi pastor. Es como decir, Él es el que me rige, ¿sí? Cuando uno dice, no, es que fulano me pastorea, Él es mi pastor, es con quien yo me sujeto, a quien yo le escucho, a quien yo, en cierta manera, y ojalá usted lo entienda como tiene que entenderlo y no lo desvíe, a quien le rindo determinadas cuentas, a quien traigo los tributos, sí me hago entender, porque es el orden, o sea, es el pastor, es de quien yo estoy bajo una cobertura. Como ya estamos en esa experiencia de tener un pastor, que es el Señor, nada me faltará, si me hago entender. Voy a ir así, digamos, mencionando un poquito de esto, pero para llegar al punto que estamos leyendo, que es el versículo 5. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir que usted, como creyente, no se puede permitir vivir una vida de amargura y cansancio. Porque es que, mire, usted tiene al Señor, me hago entender. Y usted dice, no, sí, el Señor, pero dice, no, es que yo estoy cansado de trabajar, estoy cansado de tanta iglesia, estoy cansado de cosas, ¿sí? Ah, que la familia, ah, que no sé qué. Eso es porque usted no ha logrado meter al Señor en esos aspectos, ¿sí me hago entender? O sea, no hay una manera más fácil de explicar. Si sus cosas en su familia no funcionan, permítame notificarle que es porque usted no ha metido al Señor en esa área, porque no lo ha puesto de primero. Si su relación con sus hijos no funciona, si usted es un padre que no tiene autoridad con los hijos, es porque al Señor no lo ha puesto en ese punto. Por supuesto que de esto se puede sacar enseñanza para cada cosa que estamos mencionando, ¿sí? Pero en general ese es el punto. Si su trabajo no prospera, si su economía no prospera, es porque no ha metido al Señor. Porque cuando usted no mete al Señor en la economía, por ejemplo, no dice el Señor en su palabra, probadme ahora en esto. Y yo le pregunto a los que diezman, no me respondan, pero les pregunto, ¿en algún momento, desde que usted empezó a diezmar, el Señor le ha faltado? Si a veces, hasta sin cumplirle al Señor, el Señor no nos falta. Imagínense cómo es. Pero mucho más. Entonces, ¿por qué me atrevo a decirlo así? Porque en mi caso personal, como
pues usted entenderá, yo llevo desde que nací prácticamente en esto, pues uno crece con ciertos principios. Y yo desde el día uno que empecé a recibir un dinero, empecé a diezmar. Y para mí eso es sagrado, mi esposo lo sabe, eso, lo primero que yo saco es eso. Y yo no sé cómo hace el Señor, porque la verdad es que, digamos, si uno se pone a ver de manera natural, yo no sé cómo es que alcanza, la verdad. ¿Me hago entender? No sé cómo es que alcanza. Porque si usted se da cuenta, pues, bueno, no quiero ahondar en el tema, pero alcanza, que es lo que importa, lo que le quiero decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor está metido en ese asunto, porque el Señor está de primero en sus finanzas. Entonces no me venga a decir que porque tiene deudas, primero va a pagar sus deudas y luego va a diezmar. Al contrario, primero diezme y luego va pagando sus deudas, porque el Señor tiene que estar primero en, en sus asuntos de todo tipo. En las relaciones interpersonales hay problemas, hay riñas, hay contiendas, porque no está el Señor metido en el asunto. Porque si lo estuviera, le garantizo que nada de eso fuera así. Mire, en las familias tiende a haber mucho eso. En, los, en las relaciones, sobre todo de, me va a dar creo que risa, pero suegros con nueras y ¿cómo es que se dice? Yernos. Esa situación, si el Señor, si uno no mete al Señor en eso, le digo que humanamente muy rara vez usted va a lograr tener una cierta paz en esa área, porque lo natural es eso, es cerrarse en esas cosas. Entonces, cuando nosotros metemos y decimos, bueno, no es yo, no soy yo, perdón, no soy yo, no es mi capricho, no es lo que yo quiera decir, sino lo que diga el Señor respecto a esto, a esta persona, a esta situación, las cosas fluyen y el Señor las pone solitas, ¿sí? La paz tan anhelada que quiere la gente en su vida y en sus familias y en sus asuntos no va a fluir por mucho esfuerzo, sino por poner al Señor. Entonces, confortar a mi alma, me guiará por sendas de justicia. Esto entiéndase como la experiencia general de la vida de David. Vuelvo a repetir, este salmo no está escrito por una situación en particular, que es lo llamativo de esto, ¿sí? Porque si usted estudia la palabra, mirará, y sobre todo los salmos tienen ciertos títulos, ¿no? Entonces, salmo no sé qué de David. Cuando David estaba en tal parte, en la cueva, escapando, ¿sí me hago entender? Este no, esta es la experiencia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ya usted entenderá que no es que no va a andar en valle de sombra de muerte, sino que ahí en esa valle usted lo va a encontrar al Señor si usted lo pone al Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí viene una parte que me parece curiosa, que venga junto todo el pasaje, porque la Biblia está tan bien eh, escrita, tan bien hecha, que si usted se da cuenta, cada versículo tiene una intención en particular. Entonces aquí pone el aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, junto con unges mi cabeza, con aceite mi copa está rebosando. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, que si el Señor nos va poniendo aquí el punto, lo puedo ir mencionando, pero que en términos generales, para poder avanzar con el tema, eh, nos lleva a la plenitud. ¿Sí me hago entender? Cuando uno ha tenido la experiencia de ser perseguido, de tener enemigos, cosa que muy rara vez se tiene, ¿sí me hago entender? No todo cristiano vive la experiencia de tener enemigos reales, por ejemplo, de tener gente que lo está persiguiendo. A veces sí, pero a veces no. En contextos laborales se mira mucho esto, por ejemplo. Pero dice, es una condición de exaltación. A ese punto voy. La condición del creyente que ha decidido colocar al Señor como su pastor va a ser una condición va a vivir una condición de exaltación. O sea, no solamente es el tema de, bueno, estoy tranquilo y las aguas están apacibles para mí, sino que el Señor nos pone en un lugar visible, ¿sí? Y nos da de lo mejor.
Cosa que si usted entendiera eso, se afanaría mucho más por agradar y buscar al Señor. ¿A qué voy? Una de las versiones que leí dice aderezas mesas delante de mí, ¿no? En presencia de mis angustiadores. La otra dice, pones plato de 6, no, pones, ¿cómo dice? Pones una mesa de 6 platos. Entonces yo me fui a ver qué era eso de la cena de 6 platos y no es difícil de entender. Usted ha visto que uno cuando va a un restaurante elegante es la cuchara, la cucharita, el tenedorcito, el tenedorzote y hay un montón de implementos. Cuando uno mira eso quiere decir que hay entrada, que hay postre, que hay ensalada, que hay de todo, ¿sí? Quiere decir que es una cosa abundante. Ese es el punto. Entonces, en esa versión que les digo, dice, me sirves una, una cena de 6 platos enfrente de mis enemigos. Entonces es una experiencia de David de, eh, ¿cómo se dice? Como de, ay, se me escapa la palabra, de lo contrario a escasez, de abundancia, es, ¿cómo se me va a olvidar? Una situación de abundancia. Entonces no es el hecho de que, uy, el Señor me hace quedar bien delante del enemigo como tal. ¿Me hago entender? No es como que en el momentico en el que yo tengo que estar delante del enemigo, de la situación que me agobia o de las personas que me agobian, el Señor me va a hacer quedar bien. No, sino que es tanta la abundancia que va a saltar a la vista de todos los que le rodean, en especial de sus enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos tienen una característica y es que no pueden ver algo bueno en usted. Usted ha visto las mujeres, el tema de las mujeres es un tema tenaz. Lo reconozco como mujer que soy. Las mujeres somos complejas con las otras mujeres, ¿sí? Usted se ha dado cuenta que una mujer que se sienta amenazada por otra mujer nunca va a decir, o muy rara vez va a decir, no, sí está bien, estaba bonita, es inteligente. Puede decir, puede ser muy bonita y todo, pero es hueca. Entonces, o sea, la persona que tiene una ánima adversión con otra, no le va a ver nada bueno, me hago entender. ¿Qué hace el Señor? Que esto es tan abundante, la experiencia, esto es tan abundante que delante de los que no le pueden ver a usted nada bueno, es como que el Señor, o sea, no se puede negar, me hago entender. Y yo les comparto la experiencia para edificación. En mi vida personal y familiar ha sucedido eso. Yo he escuchado a gente que dice, pues podrán ser todo lo que quieran, pero les va bien, por ejemplo. O, pero está bendecido, está bendecida, ¿sí? Una persona, una mujer que terminó siendo pastora de otro ministerio, que se fue de aquí, pero se fue en rebeldía, eh, por una situación académica, me mencionó esto y yo dije, y yo entendí esto, ¿sí? Me dijo algo así como, se le salió decirme lo bendecida que estoy. Y no porque, o sea, esa persona todo quiere menos que se note que tiene alguito, por lo menos, de afinidad o de admiración. ¿Sí me hago entender? Pero es como que salta a la vista. ¿Por qué? Porque los que lo ven, porque los que te están viendo a ti, que eres creyente y que tienes al Señor, están luchando con cosas similares. Me hago entender. Por eso le digo, lo que tiene la gente allá afuera es exactamente lo que tenemos aquí adentro, salvo el conocimiento del Señor y la cercanía que podemos llegar a tener. Entonces, por eso usted se da cuenta. Eh, ¿Aquí en la iglesia suceden divorcios? Le pregunto. Sí, usted lo sabe. No tengo que referir nada más, usted lo sabe. ¿En el mundo sucede? Sí. ¿Aquí suceden cosas inmorales? Suceden. ¿En el mundo suceden? También. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es su experiencia con el Señor? Porque si Cristo, como dice Pablo, si Cristo no le es, ¿cómo es que dije? ¿Cómo es que dice? Eh, si Cristo no le es de provecho a la iglesia, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Sí?
Si una condición en su mente no cambia por la palabra, no cambia porque Cristo usted lo metió en ese asunto, no está haciendo nada. Entonces, que usted viva cargado, o sea, a ver, se entiende que usted tenga la situación de, a veces uno, el cuerpo se cansa, ¿sí? El trabajo, las obligaciones, las preocupaciones y demás. Se entiende, pero que usted diga, mi experiencia general es esa, ahí sí yo le digo, hay un problema, ¿sí? Si su experiencia ya usted lleva meses y lo que usted siente es carga, cansancio y demás, si eso no se soluciona descansando un día, dos, una semana, unas vacaciones, entonces yo sí le digo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que el Señor no es su pastor. Esto entiéndalo como que usted puede ser creyente, puede servirlo al Señor, pero en esa área, que es el punto de quiebre, ahí usted no lo ha metido. ¿Me hago entender? Entonces, la experiencia del creyente debe quererse parecer a esto. Esto es un modelo para que usted diga, usted ha visto que uno tiene referentes, ¿no? Si usted aprende, no sé, a dibujar, usted busca referentes a ver cómo es que lo hacen, cuál es la plantilla que utilizan. ¿Sí ha visto? Que hay como unas plantillas y usan las bolitas y de ahí sale la cara y la mano no la hacen directa, sino que primero es una bola y bueno y demás. Eso es porque hay unas plantillas o unos modelos eh, que sirven para tener un determinado resultado. La gente que mira, la gente ve el resultado final. Entonces, a veces la intención de imitar está mal canalizada, ¿me hago entender? A veces la gente dice, no, es que esta persona dibuja unas manos espectaculares. Estoy hablando de un tema, pues, X para que usted entienda. Uy, dibuja unas caras perfectas. Y usted va a ver y trata de imitar y no le va a salir. ¿Por qué? Porque el modelo o la metodología que utiliza la persona es determinada, ¿sí? Y usted en todas las ciencias que se meta va a ver que hay una técnica para. Si se mete en el tema de la cocina, hay una técnica para la cocina. Que la ama de casa que intenta hacer una cosa, cualquier receta, sin las cuestiones técnicas que son cuánto tiempo, en qué temperatura, los ingredientes exactos, las cantidades, no le va a salir, ¿sí? Por lo menos no de la manera deseada. ¿Sí? De los grandes chefs. Y eso en cada área. Si usted quiere aprender un instrumento y no tiene una técnica, a los mesecitos ya va a estar que no puede con el instrumento, ¿sí? Porque llega un punto en que la imitación mal canalizada no da. ¿Qué está pasando aquí? Que el Señor nos coloca modelos para imitarlos, ¿sí? Pero no solamente hay que decir, ah, seré como David, yo quiero ser como David. Es que usted tiene que ver qué hizo David, cuál fue la plantilla que utilizó. Y es permitir, en este caso en particular, ¿por qué la vida de David era así? De la experiencia de abundante. Porque el Señor era su pastor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que nosotros en lo que conviene metemos al Señor y en lo que no conviene no? ¿Sí me hago entender? No es que yo quiero que el Señor me bendiga mis finanzas, pero en mis asuntos de relaciones interpersonales que no se meta. No, no va a funcionar. O si no, el, el, el alcance que tiene el Evangelio para usted es de poco provecho. ¿Sí? Por eso Pablo lo dice así. Hay gente a la que Cristo y su sacrificio no le es de provecho. No le encuentran el sentido, no le encuentran eh, la forma. Entonces, eh, es una situación también, se puede entender, de reivindicación. Porque ¿qué es lo que Cristo viene a hacer a nuestra vida? Cambiar, ¿no? Cambiar si hubo lamento en alegría, si hubo escasez o si hubo esterilidad en fertilidad. ¿Sí o no? Eso es lo que la palabra nos enseña. También se puede entender como la restauración o la reivindicación. Entonces, la experiencia de David era de reivindicación. Por eso, si uno hace un resumen de la vida de David, era un pastor olvidado en la casa de su padre que llegó a ser rey, muy, muy, muy reconocido y amado por el pueblo, que era una característica que él tenía, porque usted sabe que Saúl era rey, pero
la gente no estaba, o sea, no había ese reconocimiento. Entonces, en esa corta descripción, uno mira que el Señor reivindica y que lo que antes era para vergüenza o para perdición o para motivo de algo que uno no quiere mostrar, eso mismo se convierte en motivo de algo que uno sí quiere mostrar. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted tuvo un problema, por ejemplo, no sé, no sé de qué, ¿sí me entiende? Pero problemas familiares, póngale. Que es, usted sabe que todo lo que uno sale es ahí, ¿no? La familia, y mejor dicho, se amplifican los, ¿cómo se dice? Los defectos y las virtudes también. Entonces, si usted tiene un problema ahí, cuando usted es reivindicado por el Señor, cuando usted le ha permitido al Señor entrar, cambiar la condición, va a ser motivo de alarde, por decirlo, no es la palabra, pero motivo de alarde contar eso que usted era. ¿Me hago entender? O sea, ya no es motivo de vergüenza, sino que usted se le llena la boca diciendo es que yo antes era así, yo antes era borracho, yo antes era maltratador, yo antes era tal cosa, pero ahora no. Pero si eso no ha sido cambiado, siempre esas características serán algo que uno quiera ocultar. No es que yo antes sufría mucho porque era muy tendiente a la tristeza. Hay gente que es tendiente a la tristeza, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque hay la reivindicación o la restauración, ¿sí? Entonces, otra forma de interpretar también para nosotros es esas cosillas que nosotros no queremos sacar, todos las tenemos, ¿yo no? Empiezo por mí. Hay asunticos, hay personales que uno mejor los encajona y que tal vez no son tan visibles, pero que más provechoso es que esa condición de la que uno no quiere hablar se convierta en algo, en una situación que mostrar. Por eso dice, la estéril, eh, no recuerdo el pasaje bien, pero dice, el gozo de la estéril, habla del gozo de la estéril. Y el gozo de la estéril es mostrar que era estéril y que ya no lo es. ¿Me hago entender? O sea, la condición tiene un plus que es, era imposible y ahora sí es posible. Esa situación no la vive la que no era estéril, por ejemplo, porque tenía hijos como ir al baño, ¿sí? O era fácil. Cuando hay facilidad uno no alardea, ¿sí? No se vuelve tan valioso. Pero cuando hay la dificultad, entonces usted y yo tenemos que identificar en dónde hay dificultad a veces. Como les decía Pablo, ¿dónde está tu tropiezo? ¿Qué es lo que a ti te impide o cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus amarguras, por ejemplo? Le podría decir el Señor a uno. Y deja que el Señor trabaje también en eso, así como lo ha hecho en otras cosas, en las inmadureces que a veces tenemos. ¿Para qué? Para que usted no se quede en la condición, porque no hay nada más, eh, ¿cómo se puede decir? Como no hay nada más malo que no poder mostrar al Señor. Se me escapa lo que quería decir, pero no hay experiencia más fea que ver a un creyente derrotado, más o menos así, ¿sí? Que ver a un creyente que vive igual o peor que los mundanos, ¿sí? Que no tiene gozo, que no hay la ligereza de la vida en Cristo. Entonces usted pregúntese si realmente está viviendo en esa ligereza que David expresa en este pasaje, ¿sí? Y, eh, y como mencionábamos ayer también, la experiencia se convierte en una experiencia de honor para el Señor, para nosotros, perdón, de honor. Y cuando uno habla de honor es que se destacan los logros, ¿sí? Porque esto, la palabra tiene el mismo poder para todos, pero hay en algunos que no tiene poder, pero no porque la palabra no lo tenga o porque el Espíritu no lo tenga, sino porque cada quien no la ha usado, no ha permitido, ¿sí? Entonces el logro que el Señor destaca, la exaltación, o
sea, cuando el Señor dice, voy a poner, a colocar un banquete de 6 platos en presencia de tus angustiadores, se refiere a logros suyos en la fe. Sí me hago entender, que lo ponen en una condición en la que usted está arriba y sus angustiadores o sus enemigos están debajo. Y para terminar, no sé si ya se las he contado antes, pero eh, uno sabe que la palabra se cumple, ¿no? Y yo, digamos, puedo decir, esta palabra se ha cumplido no en un evento, sino en muchos eventos en mi vida personal y, como les repito, familiar, porque pues es una experiencia, digamos, de un propósito conjunto que tenemos en nuestro caso como familia apostólica. Pero hubo un día que al apóstol Ruth estábamos, era chistoso porque el apóstol no estaba detenido. Y entonces al apóstol Ruth la invitaron a una comida. Y curiosamente le tocó justo servirle, justo a uno de los que demandaba. Entonces, ese señor, cuando se dio cuenta, ¿sí?, de la situación, porque usted sabe que cuando hay demandas y esto, hay ánimos, ¿sí? O sea, hay ánimos incómodos, quiero decir. Cuando este señor se dio cuenta, venía con su jarra de agua, se puso rojo, o sea, se le notó como la incomodidad. ¿Me hago entender? Les cuento, pues, ahí como por contarles algo que edifica, pero también puedo no contárselos y la palabra habla por sí misma, me hago entender. Eh, y esta persona sudaba, ¿no? Se le notaba la incomodidad. Yo recuerdo que estaba el apóstol Rudy y estaba yo a su lado y era como que, y no tuvo de otra. Entonces él se retiró. A mí me da la sensación, y a ella, que ella trató como de decirle a otro, hazlo tú y yo hago otras cosas por acá, pero pues su trabajo no lo permitió y le tocó, ¿sí me va a entender? Entonces ahí uno dice, ¿y por qué destaco este punto? Porque aún en la angustia, el Señor a uno lo pone en condiciones en las que los enemigos pueden ver quién está con uno. ¿Sí me hago entender? Que es lo importante. Porque si esto no fuera así, pues no pasa de ser una experiencia de, llegó, se sentó, pero la experiencia alrededor era de mucha abundancia, de mucha bendición, de honra para ella en ese momento, ¿sí? De honra para el Señor por el ministerio que ha dado a través de la vida del apóstol. Es que ese es el punto chistoso aquí. Entonces fue cómica la situación y se las comparto porque pues se me viene a la mente en este momento y porque la palabra del Señor se cumple. Como les digo, no en ese evento solamente, sino en muchos en los que uno no necesita, como les decía ayer me parece, defenderse, uno no necesita decir, no, es que esas cosas que están hablando de uno no es así o sí es así, para que el Señor ponga las cosas en su lugar. Otro punto importante de esto es que la intervención del Señor en nuestra vida coloca las cosas en el punto en las que deben estar. ¿Sí me hago entender? O sea, el pastor, la función de pastor del Señor en nuestra vida organiza situaciones. Nada más basta con ver la palabra va redarguyendo. Entonces uno dice, examínese y si usted hace el ejercicio y dice, no, yo aquí en esta área pues voy como bien, pero en esta otra área familiar si tengo mis asuntos que solo mi familia me las conoce, trabaje en eso, meta al Señor en eso, ¿sí? La expresión mi copa está rebosando se refiere a eso, a una, cuando, o sea, la experiencia es mi copa está rebosando de tantas bendiciones y es como una forma de gratitud que, que, se, que, se, que sale de la persona, ¿sí? De gratitud y de, ¿cómo se puede decir? De gozo, pero desde un sentido generoso, ¿me hago entender? O sea, mire, para la gente que le hace falta amor por la obra, por ejemplo, que yo sé que la hay, que a veces con las cosas del Señor es como que, no, yo voy a sentarme para que el Señor bendiga mis asuntos, mi familia, mis cosas, pero no me meto mucho en el tema de la obra de Dios. Por ejemplo, este tema, cuando uno entiende y cuando uno ha vivido la experiencia parecida, no igual, pero un poquito de la experiencia de David,
uno se da cuenta de que a uno le sale generosidad hacia el Señor, porque uno está rebosando, porque la copa está llena, ¿sí? También algo tiene que ver con estar llenos en el aceite, que ese es un tema que podremos tratar después, si el Señor así lo permite y lo confirma, ¿sí? Que es un problema que usted deje que el aceite se le baje. Es muy riesgoso, es muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted no tiene aceite, no puede ver con fe las cosas. Y cuando no las ve con fe, encuentra todos los argumentos posibles para zafarse, ¿sí? Cosa que le pasaba también a la iglesia de los Gálatas, en la que ellos estaban encontrando un montón de conflictos para seguir caminando, y Pablo les dice, el tropiezo no está en lo que ustedes dicen, el tropiezo suyo, y entiéndalo para usted mismo, su tropiezo no está en que muy difícil esto, muy cansón el trabajo, muy harto muy harta la madrugada, muy difícil el servicio. Ese no es el tropiezo es que usted no tiene su copa rebosando que le permite hacer las cosas con ligereza, ¿sí? Bueno, esto a grosso modo, pues la experiencia de David, que espero sea de edificación para que usted diga, voy a ver el modelo, voy a intentar, voy a imitar y voy a meter al Señor así como David lo hizo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tus hijos, Señor. Presentamos estos pactos delante de ti. Gracias, Señor. Úngenos, Señor, con tu aceite. Queremos que nuestra copa esté rebosando. Derrama, Señor, tu bendición. Sigue mostrando tu generosidad con el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Hoy nos consagramos a ti, Señor. Llévanos, Señor, a conocer la plenitud que habita en ti, Señor. Nos despojamos de todo pensamiento, de todo argumento, de todo aquello que nos aleje de esta experiencia. Queremos alabarte, queremos contar tus maravillas. Queremos tus manifestaciones, Señor, sobrenaturales, tus provisiones sobrenaturales. La asistencia que tú nos puedes dar, Señor, cuando lo necesitamos. Nada nos faltará. Confiamos en eso, Señor. Quita todo temor. Trae confianza, Señor, en tus hijos. En tu casa es donde moramos, Señor. Tu palabra dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la experiencia completa. Por eso hoy te reconocemos como nuestro pastor.
no colocamos a nada ni a nadie antes que a ti, Señor. Ministra, Señor, llena nuestros vasos con tu presencia. Presento, Señor, estos pactos delante de ti. Recibe las peticiones, las necesidades, Señor, el clamor de tu pueblo, que suba delante de ti como incienso de olor grato, y que tu poder obre en la fe de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu santidad. En tu majestad. Es sombra al lado de tu luz. Al lado de tu luz. Cuando tu corazón logra alcanzar y mi voluntad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombra, se oye mejor si te alejas. De tu luz, ministra, Señor, llena estos vasos con tu presencia. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Ora babashia tata. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Santidad, y te veo en tu majestad. Cuando todo alrededor es sombra. Gracias, Señor. Gracias por este momento en tu presencia, Señor. Permítenos seguir recibiendo de ti en el nombre de Jesús.